Y bien, estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la aldea de Pram, famosa por sus bandas musicales. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Hola, aventureros. Un saludo una semana más. Daniel. ¿Qué tal, aventureros? Espero que disfrutéis de esta tarde con nosotros. Y el que os habla, Víctor. Además, hoy tenemos una invitada especial de Cire, de Otacultura DCE. Preséntate, cuéntanos tus peripecias por las redes. Buenas, aquí estamos. Bueno, yo soy Cire, de Otacultura DCE. Me podéis encontrar ahí, en iVoox o en directo. Bueno, ahora que retomaremos la radio después de 6 meses, podemos volver al estudio. Y también me podéis encontrar en YouTube como las tertulias de Maneco, con mi compañero Santi, donde pues nada, jugamos en directo con la gente. A ver qué se puede en este podcast. Pues muy bien, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de fantasía con los juegos de mesa. Alma, explícanos qué tenemos por estos lares. Muy bien, Víctor. Pues esta semana vamos a hablar de una temática muy especial, que son los juegos de mesa. Los juegos de mesa realmente todo el mundo los conoce, todos. No creo que nadie se haya abstraído de jugar alguna vez a un Monopoly, a un Trivial o cualquier otro juego parecido. Sin embargo, los juegos de mesa desde hace ya muchos años han evolucionado de unas maneras que poca gente conoce, a no ser que sea bastante fan de la temática. ¿Vale? Conocemos un juego de mesa como ese juego que tiene una serie de características muy concretas, como pueden ser tableros, cartas, meeples, miniaturas y todo tipo de elementos que conforman una estrategia con el que el jugador / jugadores va a poder interactuar como si lo hiciese pues con un juego de rol, pero con elementos en concreto. Eso sería lo que conocemos como juegos de mesa. ¿Cómo entronca esto con la fantasía? Bueno, pues podemos decir que la fantasía y los juegos de mesa van tremendamente de la mano. Casi todos los juegos existentes tienen un toquecito de fantasía, un toquecito de ciencia ficción, mucha aventura, y aun cuando son juegos realistas, porque evidentemente los hay históricos, como el Seven Wonders, etcétera, etcétera, todos se embeben también de esta fantasía que nos gusta a todos, ¿no? Y por lo que estamos aquí. Y esto sería un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Y para empezar toda esta tertulia, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de los tipos de juegos de mesa que existen, teniendo en cuenta, eso sí, queridos oyentes, que las tipologías que vamos a ver no son estancas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un mismo juego de mesa puede ser muchas cosas, puede ser de varios de los tipos que voy a hablar, puede conformarse de cosas completamente diferentes y además, como es una temática en tanta evolución, está en constante evolución, encontramos que cada día se van creando nuevas formas de jugar, nuevas estrategias, nuevos sistemas que va engrosando este modo de jugar que son los juegos de mesa. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera categoría que muchos conoceréis si os habéis acercado un poco al mundo de los juegos de mesa, que serían los Eurogames. ¿Qué son los Eurogames? Bueno, pues los Eurogames son famosos principalmente porque han nacido en Europa, de ahí su nombre. Concretamente, nacen y tienen especial relevancia en Alemania, donde además encontraremos que es en Alemania donde se da la feria anual de Essen, que es una de las ferias, por no decir la más importante de todas las que hay de juegos de mesa actuales, al menos en Europa. ¿Vale? En estos juegos, Eurogames, lo que prima es la estrategia y la mecánica del juego. Es decir, la temática del juego, a diferencia de otras tipologías, es lo de menos. Puede ser una temática de que lleves una granja, puede ser una temática de que estés construyendo un reino, puede ser... La temática realmente no importa. Lo que importa es una estrategia y una mecánica consolidadas que lo que hacen es atrapar al jugador. Ejemplos de esto, pues tenemos el conocidísimo Catán, el Civilization, todos este tipo de juegos que muchos de los que os habréis acercado al mundo de los juegos de mesa conoceréis, porque son archiconocidos.
Este sería la primera categoría. Sí, como hablas de antes de Essen, tengo algunos conocidos que suelen ir, no han ido todos los años, pero sí que han ido varias veces. Y por lo que cuentan es un evento gigante, es enorme. Tienen incluso su propio transporte para enviarte los juegos desde el propio evento a casa. Y la gente suele ahí llevarse como 7 o 8 juegos. Se gasta, o sea, se están ahorrando casi todo el año para llevarse juegos de allí a casa. Hay juegos que algunos están en beta, que no están ni terminados. Yo en el término de juegos de mesa, de eventos de juegos de mesa, solo he existido uno y fue el de Córdoba y ya me quedé flipando con lo grande que era eso porque era como 3 o 4 pabellones y yo flipé. Entonces es lo más grande que he llegado a conocer. No sé qué diferencia habrá entre uno y otro. Sí, efectivamente, como yo os digo, la temática de juego de mesa cada día tiene más adeptos. Entonces las ferias que se forman, ya no solo en Essen, también en España, etcétera, atraen eventos multitudinarios. Y mucha gente que tiene prototipos se acerca también a este tipo de eventos para meter cabeza y a ver si se lo publican las editoriales, que por otro lado también participan en este tipo de eventos. Has hablado del Catan y tengo que decir que el Catan es un juego que mires donde lo mires y vas a redes sociales o a foros, es o muy odiado o muy querido, o sea, no tiene un término medio de gusto con el que mucha gente lo odia porque lleva muchísimos años y se ha sentado ahí, que también tiene varias temáticas, y lo odian por el hecho de que lo juega muchísima gente o ya simplemente por odiarlo, y mucha gente lo adora porque creen que es un juego de lo más genial que han encontrado. Yo tan sí que he jugado y la verdad es que es un juego que a mí me chifla. Lo he jugado más en familia y demás y lo hemos disfrutado mucho jugándolo. La verdad, nos hemos montado partidas y tiene alguna expansión y la verdad es que sí que me divierte. Yo a lo mejor por no exprimirlo tanto como otra gente no lo he llegado a odiar al punto de que quiero más. Bueno, yo dentro de esta categoría también me parece que estaba el Kingsburg. Y ese también tiene otras categorías, pero también es Eurogame, el Kingsburg. Sí, yo al Kingsburg he jugado un montón. De hecho, es uno de los juegos que jugué por vez primera hace muchos años y desde entonces he seguido jugando, lo cual es difícil que mantenga esa línea de atrapamiento, ¿no? Por así decirlo. Es de colocación de trabajadores exactamente y lo que haces es gestionar un reino tratando de conseguir los favores de los distintos nobles, rey, reina y personalidades. Y como en muchos de estos juegos Eurogames, pues lo que tienes es unos puntos de victoria al final y gana el que tiene más puntos de victoria, básicamente. Sí, pero por añadir algún juego más, yo también lo hubiese colocado en colocación de trabajadores, pero aún así, ya que no habíamos añadido ninguno más aquí de Eurogames, pues dejar el Kingsburg aquí. Vale, pues entonces vamos a hablar de la segunda categoría, que serían los Ameritrash. La Ameritrash tiene un inicio un poco curioso, porque si vemos etimológicamente a lo que se refiere es basura americana, que es bastante despectivo. Eran juegos que en un principio se despreciaban por una parte del sector de los juegos de mesa, ¿vale? Pero eso ha ido evolucionando y por alguno de esos artificios, de esas curiosidades del destino, se ha conservado el nombre de Ameritrash y se ha despojado de esta acepción peyorativa que tenía, basura americana. Ahora se dice como con cariño, ¿vale? Es una tipología en sí misma. Al contrario de los Eurogames, los Ameritrash lo que tienen es que la temática, en este caso, es fundamental. Así como en el Eurogame la temática era lo de menos, en esta es fundamental. Como ejemplos, pues podemos tener pues, los de Star Wars, los mitos de Lovecraft, la fantasía épica tipo Tolkien. La temática que usan siempre es una temática muy atractiva que la gente ya conoce previamente de películas, libros, etcétera, y que te atrapan hacia ese juego, ¿vale? En estos juegos, además, más que estrategia, que también tienen su estrategia, lógicamente, implica mucho más el azar, tiene bastante más peso. Las acciones se resuelven tirando dados, robando cartas aleatorias y suelen tener más duración y más complejidad en el aprendizaje que como puede ser pues un Eurogame. Ejemplos de Ameritrash pues podría ser Star Wars Imperial Assault. No sé si lo conocéis vosotros. Es un juego en sí, es un juego completo. Vale, es que lo estuve mirando y me pareció ver que era un DLC, pero bueno, ¿la mayoría de los juegos que hay aquí son versiones de películas, series y demás? ¿O? No es necesario que sea eso, pero sí que la temática es muy importante y como la temática es muy importante, normalmente sucede que
converge con cosas que le gusta a la gente, como puede ser Star Wars, que le gusta a todo el mundo. El Imperial Assault es un buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque es un juego que, tiene muchas cosas. El Imperial Assault también es un dungeon crawler en sí mismo. Recientemente le han puesto una aplicación para jugar, además de con el juego de mesa, en la tele, con la aplicación o con el móvil, que te va diciendo lo que está pasando a tu alrededor. O sea, lo van nutriendo, por así decirlo. Pero tienen unas características, que se centran más en la temática. Por eso encontramos cosas como Tolkien, Lovecraft, todo esto porque le gusta mucho a la gente. Y que sea Ameritrash no tiene por qué excluir de otros países, o es solo de América. No, eso es el origen. Realmente vale. Tú podrías ahora mismo planear una Ameritrash y hacer una Ameritrash siendo español, no habría ningún problema. Bueno, la tercera categoría serían los fillers. Los fillers concretamente se pueden definir como juegos de relleno, pero esto, al igual que como en el caso de Ameritrash, no es algo despectivo, simplemente es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque son partidas rápidas, son sencillos de jugar, son para rellenar espacios, de ahí el término fillers, ¿no? De relleno. ¿Qué tienen estos juegos de particular? Bueno, pues que si tienes media hora para jugar con amigos, pues sacas un filler y te echas unas partidas y unas risas, sin más trascendencia. No tienes que explicar grandes reglas, no tienes que perder demasiado tiempo y pueden, cubrir espacios bastante bien. Suelen ser muchos de estos fillers juegos de cartas, dados, cosas muy sencillas. No suelen implicar grandes despliegues ni de miniaturas, ni de tablero, ni nada, ¿vale? Pues ejemplo de esto podría ser el Star Realms, Draftosaurios, que es un juego pequeñito que vas poniendo tus dinosaurios en tu parque temático y los vas haciendo crecer, etcétera, pero es todo como muy rápido y muy divertido. Una partida de Draftosaurios, por ejemplo, igual te dura, 20 minutos, 25 minutos quizás. Entonces aquí entra el Uno y todos estos juegos de cartas. Lo que sea rápido de viaje a aeropuertos o cosas así. Sí, podría entrar, sí. Todos los juegos de lata, vamos. Exacto. Los juegos de lata, muy bien dicho. Son ese tipo de juegos más pequeñitos que vienen con una latita muy, muy bien confeccionada, además, muy bonitos. Son juegos muy bonitos y que cuestan mucho menos dinero que los otros. Y sí, entrarían en esta categoría. Además de que cuesta muchísimo menos, que suelen estar no pasan de los 15 euros, normalmente estos juegos, la caja es súper más resistente para que te lo puedas llevar más fácilmente a cualquier sitio. Y las instrucciones son tan sencillitas que las puede entender casi hasta un niño. O sea, yo tengo aquí uno que se llama No soy mi gato, o uno de coleccionar gatos por parejas. Aquí también entraría el Exploding Kittens, por ejemplo, que es un juego muy sencillito, evitar que te explote el gato. Y entraría todo ese tipo de juegos que mayormente son de cartas, pero si entramos en la temática fantasía, los de Story, que son de crear historias, también entrarían aquí. Y además muchos tienen las reglas en la propia tapa de latas, por la parte de dentro. Exacto. Esos tipos de juegos, como ha dicho Alma, están muy bien para poder rellenar en sitios donde has quedado un ratito y estás ahí para echarte una partida, que no se te puede alargar la quedada en horas o hay cosas que hacer entre medio, lo que sea, pues rellenan huecos y son muy entretenidos, la verdad. Son rápidos, fáciles y entretenidos. A ver, no es por llevaros la contraria, pero nosotros a lo mejor nos hemos tirado después del programa de radio, siempre he llevado este tipo de juegos súper rápidos para echarnos unas partidas. A lo mejor nos hemos tirado 3 horas jugando a un mismo juego, ¿eh? Pero una partida o varias. Depende un poco del tiempo que tengas tú. Entonces, si tienes mucho tiempo, pero no querías estar invirtiéndolo todo, te vas. Pero si tienes tiempo y quieres invertirlo, pues te puedes tirar allí horas jugando al mismo juego. No, varias partidas. Claro, es que sucede eso, que si te engancha un juego y además te han ganado, te picas y dices, pues otra partida, esta la gano yo, y así es como un juego corto se te puede hacer eterno. Es que es un juego muy de pique, ¿vale? Tenemos uno que se llama Alguien ha probado este juego, ¿vale? Que las reglas son tan absurdas que ni siquiera hay reglas, ¿vale? O sea, es como te pone la regla básica, ¿vale? Y no hay más regla que 4 cosillas, lo demás sácatelo de tu perolo o de donde quieras, pero no hay más que eso. Entonces es un juego que primero te estalla el cerebro porque no hay reglas y estás acostumbrado a ver tu librito de reglas
y luego te estalla el cerebro porque no sabes cómo jugarlo y al principio vas como muy perdido, es muy loco. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de juegos, que englobaría mucho también a lo que estábamos hablando previamente de los fillers, porque son los party games, y aquí entran lo que todo el mundo conoce, aunque no sea fanático de los juegos de mesa, pero seguro que ha jugado algún party game. ¿Qué son los party games? Bueno, pues eso lo sabéis todos. Son juegos para echarse unas risas con los amigos, como los fillers, pero yo qué sé, modo party. O sea, tú quedas con tus colegas y tenéis ganas de jugar. ¿Qué podéis jugar? Pues un tabú, un Monopoly, un código secreto, algo que no requiera tampoco demasiada especialización, que no tengas que ser, por así decirlo, un friki, entre comillas, que no sea muy geek, pero que puedas jugarlo también en familia. Esto sería la categoría de party games. Y bueno, aquí pues y más. Estos son los típicos juegos que venden en el Carrefour, en cualquier supermercado. Puedes encontrar party games. Y aquí de todo. Risk, eso, el Monopoly, el Parchís, todo eso, ¿no? Bueno, y los propios party, que son de pruebas y demás. O sea, es que ya el propio juego se llama como la categoría. Quizás se llame como la categoría porque empezó con él. Eso ya no lo sé. Habría que buscarlo, ¿eh? Ahora este tipo de juegos está muy mal vistos dentro de la comunidad de juegos de mesa. Que lo sepáis. Jugar a un Monopoly, dices, voy a jugar a un Monopoly, te miran todos muy mal. Pues no estarán tan mal porque siguen sacando Monopolies de toda temática y gusto. Vamos, el último que vi fue el Monopoly de Juego de Tronos, pero es que tienes Monopoly de lo que más te guste. Si siguen reeditando y reeditando es como el tema del Catán. Estarán mal vistos o menos vistos o más vistos, da igual. La cuestión es que se siguen reeditando año con año, eso quiere decir que sigue asegurando ventas. Supongo que el que se mete en el mundo de los juegos de mesa y descubre otras categorías no tan comerciales o no tan conocidas, pues ya estas que son más para todo el mundo no le llaman tanto la atención. Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho, Monopoly se van editando de todo tipo, desde películas, de series, de videojuegos, de todo. O sea, te encuentras temáticas de Monopoly de cualquier tipo, y no solo de Monopoly. El propio Risk tenía su temática del Señor de los Anillos, o sea, es que había de todo. Y vaya filón han encontrado ahí, ¿eh? Bueno, y también decir que hace muchísimos años sacaron un Monopoly edición medieval con su rey y todo. Eso no lo he visto nunca yo. Yo sí. Pero es que pensar que hasta los juegos estos ya no son los que estén en juego de mesa, sino es que ya los han pasado incluso a videojuegos que tocábamos la semana pasada. Ahora te encuentras el Monopoly en videojuego, te encuentras el Parchís, hasta el Pictionary está en internet, que puedes jugar al Pictionary con gente, es muy bestia. Han pasado ya a otros niveles también. Es que lo normal es que si una cosa funciona, se lleve a todas las plataformas posibles. Y además, no solo en una dirección, sino en otra. Si funciona un libro, del libro te sacan una película. Si funciona una película, de la película te sacan un juego de mesa o un videojuego, y etcétera, en un largo etcétera. Pero pocos verás juegos de mesa sacados en películas. La verdad es que a mí no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero estoy segura que tiene que haber alguno. Habría que pensarlo. La verdad es que ahora mismo yo no caigo en ninguno de juego de mesa pasado a película, pero... Ni idea, igual no hay, ¿eh? Seguramente la... o alguna película que haya salido de la idea de algún juego de mesa, aunque no se llame como tal, también es posible que haya sido. Eso seguro que sale, que hay alguno por ahí. Bueno, podemos dejar esta pregunta en el aire para que nuestros oyentes y aventureros busquen, o si saben algo, nos contesten, porque esto lo tenemos en duda. Es buena idea, a ver si algún oyente nos saque esta duda que tenemos nosotros. Bueno, estaba buscando el Monopoly aquí en internet, el medieval que os decía, y yo lo vi hace muchos años, esto no lo voy a encontrar, y me he encontrado con un juego que se llama Catch Penny, rollo así con cartas medieval. No lo conozco. Ni yo tampoco, pero me ha llamado la atención. Vale, pues vamos a seguir con las tipologías de juegos de mesa. Vamos a irnos de lleno al juego de colocación de trabajadores. Este modo de llamar a esta tipología es curioso, colocación de trabajadores. Cuando ya estás metido en este mundillo, ya te parece muy normal. Pero sí que es verdad que cuando alguien no lo conoce y le dicen este nombre, se queda un poco sorprendido. Colocación de trabajadores, ¿pero qué es eso? Bueno, pues es que es literal. Son juegos en los que cada jugador cuenta con un número de trabajadores que se representan por meeples, son pequeñitas figuras, no son como miniaturas, sino más pequeñas y menos historiadas que las miniaturas, aunque pueden
pueden usar miniaturas en lugar de meeples. Esto se ve sobre todo en ediciones Kickstarters y demás. Pero bueno, jugadores tienen sus meeples y tienen que ir asignándolo a determinados espacios, que son espacios de trabajo o acciones. En inglés se conoce como worker placement y básicamente es eso. Tú, según la temática del juego, pues tú tienes que hacer una serie de cosas y a lo mejor tú tienes 10 trabajadores que tienes que asignar a una serie de acciones, es decir, este se va a la fragua para hacer su trabajo, este va a la ganadería para recoger carne y de esta manera pues vas haciendo pues la estrategia del juego. Esto sería lo que es un colocación de trabajadores. Entonces, al asignarlo, lo que tienes que hacer es ir tomando decisiones en plan de dónde lo coloco para conseguir más puntos de victoria, porque ya os adelanto que, sobre todo últimamente, lo normal es que en los juegos de mesa se gane por puntos de victoria. Es decir, cada acción, cada cosa que tenga el juego te va dando unos puntos y el que más tenga al final de la partida gana. No es como antes que eran, yo qué sé, el que llegue al final del tablero gana. No, ahora es por puntos de victoria que da un poquito más de salsa al juego. Entonces, básicamente, el juego de colocación de trabajadores entronca con los Eurogames. Van mucho de la mano. Es lo que decías tú antes, Dani, que hemos hablado al principio del Kingsburg, exacto. Es que van muy unidos. Como ya os he dicho, todas estas categorías responden a muchos juegos. Los juegos suelen tener varios. Eso también, la verdad, el Dinogenix. El Dinogenix. El Dinogenix es que me encanta, de verdad. No salió hace tanto y desde que lo empecé a jugar me gustó mucho. Yo no sé qué tiene ese juego, pero es muy divertido. Tú tienes que gestionar tu parque, que es un parque tipo, pues eso, parque jurásico, y pues vas poniendo que tus vallas, vas poniendo tus asesores, vas poniendo tus dinosaurios, tienes que gestionar todo el parque. Y es efectivamente muy divertido ese juego. Por eso digo, ese es el primero que me ha venido a la cabeza así de colocación de trabajadores, porque construir tu propio parque de Jurassic Park, que al fin y al cabo es American Trash de estos, pues tiene que estar muy guapo. Yo no lo he jugado, me lo he descubierto hoy y es uno que me llama mucho la atención, la verdad. Yo este tipo de juegos no los he jugado nunca, me enteré que existía escuchando otros podcasts y me llamó mucho la atención porque a mí en los videojuegos me gustan mucho este tipo de tramas de forma de jugar. Entonces, al oír que existía en juegos de mesa, me llamó la atención y me gustaría jugar algún día alguno de estos para probarlo, a ver si realmente me acaba gustando. Pues tienes infinitos ejemplares de juegos de colocación de trabajadores, más que nada porque están en boga y muchísima gente crea juegos de colocación de trabajadores. Como ejemplos de estos tenemos montones. Rise to Nobility, Pilares de la Tierra, Arriba y Abajo, Cerca y Lejos, Underwater Cities. Es que nos podríamos pegar hasta mañana hablando de juegos de colocación de trabajadores. Es que son muy queridos en Europa. Vale, la siguiente categoría sería el Dungeon Crawler. El Dungeon Crawler es un juego específico de construir y explorar mazmorras. Un Dungeon Crawler que todos hemos conocido, creo yo, el que le haya gustado un poquito la fantasía desde siempre sería el HeroQuest. Seguro que HeroQuest vosotros lo conocéis, al menos de oídas. Vale, pues este tipo de juegos lo que hacen son prodigar esta exploración. Tú tienes un tablero con casillas que simula una mazmorra llena de habitaciones, estancias, ubicaciones de exterior y otros emplazamientos, ¿vale? En cada estancia pues suele haber enemigos que se generan también con la misma mazmorra y con la categoría que tenga el juego. El mismo juego te dice dónde poner los enemigos, etcétera. Y lo normal es que se lleve un grupo de héroes, ¿vale? Aunque suelen ser de fantasía los Dungeon Crawlers, puede ser de otra cosa. Por ejemplo, lo que hemos dicho, el Star Wars, por ejemplo, es un Dungeon Crawler, en cierta manera. El Mansiones de la Locura también, en cierta manera, es un Dungeon Crawler cooperativo, ¿vale? Entonces tú tienes tus héroes y tus héroes van a ir, pues eso, descubriendo todo lo que hay en la mazmorra. La temática de fantasía épica suele ser la prioritaria, enanos, elfos, magos, etcétera. Y también es común que haya una figura de villano, es decir, que uno de los jugadores sea el que lleve la figura, como sería el máster en una partida de rol, como villano, ¿vale? Hay juegos que esta figura la están modificando por una aplicación de móvil. Es muy interesante, como el Mansiones de la Locura o el Star Wars Imperial Assault. Ambos tienen esta aplicación. También los viajes por la Tierra Media también la tienen.
Y es muy divertido porque la aplicación te la puedes poner, por ejemplo, en la tele y se escucha la música, te pone ambiente, te va diciendo en la misma aplicación lo que tienes que ir viendo, los diálogos que aparecen. Entonces, entronca mucho también con el juego de rol, ¿vale? Y bueno, ejemplo de Dungeon Crawler. Bueno, pues lo que os he dicho, básicamente, y sobre todo, en esta temática me gustaría nombrar el Gloomhaven. Vale, pues el Gloomhaven es hoy en día, y lleva siendo mucho tiempo, el número 1 en la BGG. ¿Qué es la BGG? La BGG es la Board Game Geek, que es la página más relevante de juegos de mesa que existe. Y tienen un ranking, y en este ranking el Gloomhaven lleva muchísimo tiempo en primer puesto, que nadie se lo disputa. Es un juego enorme, es una caja gigantesca que es muy caro, lógicamente, porque tiene mucho contenido, y básicamente es un dungeon crawler en el que llevas también a tu grupo de héroes. ¿Qué pasa? Pues que este grupo de héroes va evolucionando y tiene un sistema de mejorar a los personajes muy elaborado, que casi llega al nivel de un juego de rol, quitándole lógicamente toda la parte rolera. No obstante, este juego también tiene su libro de aventuras, también tiene su mapa que vas investigando, tiene su modo campaña, porque muchos de estos juegos también tienen su modo campaña, en el que puedes concatenar varias partidas, no simplemente hoy voy a jugar esta y me aburro y ya está y lo dejo, sino que puedes seguir con tu mismo personaje varias partidas seguidas, ¿vale? Y esta sería la categoría Dungeon Crawlers. Se asemeja mucho al rol, ¿no? En las partidas así concatenadas. Sí, efectivamente, se asemeja al rol, quitándole esa parte de interpretación. Aunque, como ya os digo, los juegos están en constante evolución y cada vez incluyen más elementos de interpretación. Tanto es así que muchos juegos tienen su propio libro, en el que se leen los párrafos, se leen historias enteras, hay una historia detrás. Por ejemplo, el Ether Magica, que es el juego que yo he creado, yo y mis compañeros, es un juego que tiene un libro, de hecho tiene 3 libros, pero uno de ellos es diálogos con los profesores de magia, otro de ellos es lo que va pasando. Entonces, es una manera como de mezclar el rol con los juegos de mesa. El talismán estaría dentro de esta categoría, ¿no? El talismán, no tanto. Yo creo que es que sí y no. Es que el talismán es un juego muy sencillito, muy sencillito. Yo lo probé hace poco y me gustó, pero es como muy simple. Yo no sé si lo llamaría Dungeon Crawler. Puede que sí, pero no estoy segura. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habéis mirado un poco de él? Bueno, yo he estado, pues eso, mirando un poquito sobre él y es lo que has estado comentando. Puedes elegir tu propio guerrero, que sea un sacerdote, un mago, todo esto, que crearte tu personaje y tienes que acabar encontrando, pues el objetivo es encontrar el tesoro definitivo de la legendaria corona de Mando. Y por lo que has estado explicando, pues lo hubiese metido yo en esta categoría, pero... Sí, lo que pasa es que es tan simple ese juego que, a ver, sin faltar, o sea, es un juego que está bien, pero es muy simple y tampoco exploras demasiado. Tiene una parte de exploración muy pequeñita. Vale. Vale, pues la siguiente categoría son los juegos abstractos. Los juegos abstractos son juegos donde no existe una temática, o si existe es una temática irrelevante. Tampoco son narrativos. Son juegos en los que solo importan las mecánicas. Los juegos en este tipo de juego son juegos de fichas, juegos de daditos, de algo, de meeples, de cosas así, elementos pequeños y muy concretos, que lo que hace es enfrentar a 2 jugadores o más, ¿vale? ¿Qué ejemplo tenemos de este tipo de juegos que es lo más conocido del mundo? El ajedrez. El ajedrez, Mahjong, dentro de juegos de fantasía y demás, el azul, ¿vale? Son juegos que hay que pensar mucho, hay que darle al cerebro y hay que mirar muy bien tus movimientos para vencer a los rivales y llegar al objetivo de la victoria. Bueno, es el típico juego, ¿no?, de toda la vida. Como tú has dicho, el ajedrez y demás, todos los juegos de tablero de mover fichas tipo estrategia. Sí, exactamente. La categoría ya es tan conocida que no hace falta mentar mucho más de ella. Por eso vamos a pasar ya al siguiente tipo, que sería los Push Your Luck. Push Your Luck son juegos de poner a prueba tu suerte. En estos juegos llega un momento en el que el jugador normalmente tiene que pensar muy bien si va a seguir jugando o si se va a plantar, porque el riesgo y el azar es lo que más caracteriza el Push Your Luck, ¿vale? Depende, por ejemplo, de tiradas de dados, de cartas aleatorias, de un golpe de suerte,
etcétera, etcétera. Son juegos en los que predomina la suerte por encima de todo. Ejemplos de juegos como este, pues por ejemplo Isla Calavera. Sí, a mí este tipo de juegos me pone muy nervioso porque todo lo que está destinado al azar, cuando no sale bien muchas veces seguidas, ponen muy tenso, debo decir. Aquí entraría un juego que se dice el Exploding Kittens porque es como la ruleta. Nunca sabes cuándo te va a salir el gato que va a explotar en tu cara y no sabes en qué momento podrás desactivarlo o no, porque si no tienes carta verde, por mueres en la partida y no podrás desactivarlo. Y también tiene como un parte de estrategia, pero a veces la estrategia se te puede ir al carajo porque es muy de juego de azar. Sí, son juegos perfectos para perder amistades, ¿no? Yendo por ese camino tenemos lo de explotar la patata, ¿no? Después también juegos como el Blackjack, la mayoría de juegos de cartas, también pueden entrar en esta categoría, entonces. En principio sí, no veo por qué no puedan entrar. Bueno, al fin y al cabo los juegos de cartas, que es una categoría que hablaremos más adelante, supongo, sí que tienen azar. Tú creas tu mazo, pero dentro de tu mazo la carta sale aleatoriamente. Sí, lo que caracteriza el Push Your Luck no es que tenga azar, sino que lo prioritario y lo más importante del juego sea el azar. Es decir, aunque puedas hacer una mínima estrategia, lo que más va a decidir tu suerte es el azar. Valga la redundancia. Me parecen nerviosos estos juegos. Sí, son para perder amistades. Y para frustrarte tú mismo, es decir, todo lo que yo estoy pensando que quiero hacer y no puedo porque el juego no me deja. Exacto, pero bueno, el que saca el juego ya tiene que advertir a sus jugadores de lo que va a pasar. Y si hay algún mal perdedor por ahí, también decirle, amigo, vamos a calmarnos, ¿eh? Bueno, otra categoría serían juegos infantiles. Los juegos infantiles, su nombre propio lo indican, son juegos para niños a partir de 3 años, básicamente. Dentro de esta categoría hay que decir que cada vez hay más juegos tipo fantástico para niños. ¿Por qué? Porque precisamente los fans de la fantasía, de la ciencia ficción, etcétera, y de los juegos de mesa en general, van teniendo sus hijos pequeños. Entonces, como a ellos les gusta esta temática, la quieren traspasar también a sus hijos y que sus hijos desde primera edad empiecen a tener contacto con la fantasía, como ya hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Entonces, un poco hay que decir de estos juegos. Simplemente son juegos más visuales, más bonitos, de estrategias y sistemas más sencillos para que un niño lo pueda entender, pero que suelen ser también familiares y lo suficientemente adictivos para que los adultos lo puedan disfrutar también con sus hijos. Ejemplos de estos juegos, bueno, pues tenemos la escalera encantada, el talismán, que decías antes, Dani, el laberinto, la isla de fuego, que por cierto, la isla de fuego es un juego que recientemente se ha reeditado, es un juego bastante antiguo, y lo han hecho de nuevo con su estructura 3D. Tú tienes una isla y vas tirando bolitas. Es muy divertido, es muy tonto porque, a ver, es un juego sencillo que no da para más, pero yo, por ejemplo, soy adulta y me gusta mucho ese juego, me lo paso muy bien. Así que, como veis, las fronteras son difusas. Bueno, pero es que son todas las categorías. En cine también las que están catalogadas para niños podríamos decir que nos pueden gustar a los adultos. Están catalogadas para que también las vean niños, pero no quiere decir que sea exclusivo para niños, igual que los juegos de mesa. Ahí yo tengo un hincapié. El hincapié es si a un adulto le gusta lo que está viendo, más atraerá al niño a que haga esa actividad. Eso tenemos la mega industria de Disney. Cuando tú vas a un parque de atracciones Disney, ¿vale? Si un adulto le gusta el parque de atracciones Disney, más ganas tendrá de llevar al niño, porque si no, no va a querer ir con el niño y se va a aburrir como una ostra, y para eso el adulto no va a querer llevar al niño. Pues pasa lo mismo con los juegos de mesa infantiles, con las películas animadas o para niños, o como los eventos. En el Orgullo Friki, cuanto más le gusta al padre, más nos traerán a los niños. Sí, pero eso es normal. Si el niño, al fin y al cabo, solo tampoco va a querer jugar al juego. Va a querer jugar con sus padres. Si al padre no le gusta o no le pone entusiasmo al juego o no le pone ganas, el niño tampoco le va a gustar. Pero bueno, eso ya también es un poquito ya cada uno. Eso ya cada uno lo suyo. Vale, la siguiente categoría sería el Roll and Write. Este tipo de juegos ahora mismo están bastante en boga. Son juegos donde la mecánica principal suele ser tirar dados, anotar puntuaciones y dibujar.
Esa es la gracia de estos juegos. Tú dibujas, tú tienes tu lapicero, que normalmente además te viene en la caja del juego, y vas dibujando cositas. Entonces es bastante divertido porque en lugar de tener ciertos elementos, como puede ser tableros o determinadas losetas, etcétera, etcétera, el Roll and Write prima que tú tengas tu hojita donde vayas rellenando determinadas cositas, ¿vale? Es bastante divertido y suele ser también un juego muy bueno para jugar en solitario, ¿vale? Juegos tipo Roll and Write, bueno, pues tenemos el Cartographers, el Corinth, el Roman Roll, el Roll and Write, que es de vikingos, de ir haciendo una aldea vikinga. Tú vas consiguiendo vikingos y te dibujas tus vikingos en tu hojita y cosas así. Vas consiguiendo casitas y las dibujas. Son bastante divertidos. O sea, te hace interactuar con el juego y todo lo que está ocurriendo en el juego tienes que plasmarlo en papel después. ¿Y alguna puntuación da o es simplemente por la diversión de tener que plasmarlo? En realidad es por la diversión. Es otra manera de hacer lo mismo, que igual podían haberlo hecho, pues eso, poniendo losetas, tableros, pero de esta manera te hacen interactuar más porque tú tienes ya la obligación de dibujar, de apuntar, de inmiscuirte más, ¿no? Sí. O sea, que es básicamente un añadido al de esto para entretener al jugador, no por puntuación ni por nada más. Exacto. ¿Dictionary entra aquí o es de otro? Bueno, pudiera ser. Yo no lo metería porque esto es una temática bastante adherida a lo que son los juegos más específicos de mesa, no tan generalistas como el Pictionary. Pero siendo un poco expansivos podría meterse, ¿por qué no? Entonces, juegos como el Cluedo, que tienes que ir apuntando lo que va pasando, ¿sí que entraría? No, el Cluedo no, porque tú apuntas, pero apuntas en plan... Es otra cosa, porque el Roll and Write lo que haces es centrarte en apuntar o en dibujar, ¿vale? Eso es en lo que se centra. Por ejemplo, el Cluedo, tú te centras en descubrir, sería más un juego de investigación, que lo vamos a nombrar también, esa tipología de juegos. Vale. Vale, la siguiente tipología sería, bueno, juegos cooperativos, en las que aquí no estás enfrentado con tus amigos, sino que todos juntos cooperáis para lograr un objetivo común. Eso incluiría muchas otras categorías, como ves, lo que hemos visto antes, pues puede ser, de cualquiera de las anteriores, puede ser un juego cooperativo. Hoy en día están bastante en uso y suelen ser muy divertidos porque al ser cooperativos suelen tener trama y suelen tener historia bastante chula para que sea inmersivo para el grupo de jugadores que cooperan para conseguir esto. Ejemplo de juego cooperativo, Las Mansiones de la Locura, el Rich Horror, Símbolo Arcano, todos este tipo de juegos tú cooperas para hacer frente al mal. Entonces es divertido. Yo de esta categoría sí que he jugado alguno. Uno de ellos que ahora ya que cuadraría que no veas en la época que estamos viviendo es el Pandemic. Pandemic es se desatan unos virus en el planeta y tú tienes unos personajes que suelen tocar, que se tienen que repartir aleatoriamente y tienes que intentar cooperativamente con todos tus compañeros evitar que se propague y el exterminio de la raza. Esta temática tengo dos juegos que no tienen nada que ver con fantasía, pero tampoco tienen historia, como estabas mencionando, pero sí que son cooperativos y encima son de lata. Uno es No sé mi gato, que trata de que tenéis que rescatar todos los gatos, puede ser o cooperativo o individual o por parejas, y el otro es el Hanabi, que tienes que crear los mejores fuegos artificiales. Si alguna vez habéis jugado al Cinquillo de toda la vida, que es un juego de la baraja española, que es hacer la escala de color, pues algo así, pero en cooperativo. Tú no ves tus cartas, lo ven los demás, y los demás tienen que ir dándote pista de lo que tienes para que tú las vayas colocando o no. Sí, efectivamente. También me gustaría apuntar que en esta tipología no nos podemos olvidar de los escape room, que están tan de moda hoy en día. Sabéis que hay escape room en todas las ciudades presenciales para ir, ¿verdad? Pues en los juegos de mesa esto se está convirtiendo en un furor. Desde más grandes a más pequeños hay cantidad de juegos de investigación y de escapar de la mazmorra, de escapar de la habitación, como su propio nombre indica, que básicamente tienes que ir buscando una serie de pistas y solventando unos acertijos para conseguir llegar a tu objetivo, que suele ser escapar, antes de un determinado tiempo. El mismo juego te dice cuánto tiempo. Te dice, por ejemplo, si lo consigues en 1 hora,
es que eres inteligente. Si lo consigues en 2 horas, te ha costado un poquito, ¿sabéis? Va tentando así al jugador y los acertijos suelen ser bastante complicados. Pero hay que hacer hincapié una cosa, que muchos de esos juegos solo es para jugarlos una vez. Sí, eso está claro. Efectivamente. Escape Rooms son para jugarlos una vez, igual que los presenciales. Yo tengo en la familia gente que ahora se ha aficionado mucho a los juegos de Escape Rooms y los están probando un montón, todos los tipos, y la verdad es que los disfrutan mucho. Evidentemente son de un uso y a lo mejor pasados unos años se te ha olvidado y lo puedes volver a jugar, pero no tiene gracia, ya te sabes la resolución, no puedes volver a repetirlo. Que supongo que habrá alguna excepción y alguno que tendrá como varias alternativas de resolver el asunto. Y si no la hay, ya los podéis estar creando. Ahí os lo dejo. Sí, además hay dentro de estos los tipo Exit, que los habréis visto por ahí en las librerías. Los venden mucho. Esos son los que están aficionados. Sí, pues los Exit sí que son de romper. O sea, eso solo puede ser una vez, porque así como en otros juegos como el Despertar, Sin Memoria, etcétera, tú tienes tus elementos de juego y no los rompes, en los Exit sí. Están preparados para que tú cojas y rompas el cuaderno entero. Entonces solo puedes jugarlos una vez. Y además son así tipo de bolsillo, que tienen la caja súper reducida, que los puedes llevar donde quieras y no sé, son curiosos. Son muy divertidos. Yo he jugado un montón a estos juegos y la verdad es que a veces dices, pero ¿cómo puedo ser tan tonta cuando no te sale uno de los acertijos, no te sale y no te sale y no te sale, y ahí que te quedas, ¿eh? Yo he ido a escape rooms presenciales, a varios, y me lo he pasado muy bien, pero no he jugado nunca a los de juego de mesa, por el hecho de que, no sé, me da la cosa de que no me acabe de gustar, porque lo que tiene chulo las escape rooms presenciales es eso, la ambientación que te ponen, el meterte en el papel tú de ese momento, y no sé hasta qué punto me va a convencer el juego de mesa. Tengo que probarlos, porque me llama mucho la atención, pero me da esa cosilla de decir, ¿me va a faltar ese punto de ambientación? Sí, efectivamente te va a faltar, seguro, porque yo también he ido a juegos presenciales de escape room y no tiene nada que ver, porque ahí no vas a tener esa música que te sale, el escenario que se mueve, etcétera. Pero son mágicos como para prestarle atención y decir, me junto con mis amigos, el juego vale 15 euros, hacemos aquí una timba, ponemos dinero y nos compramos un escape room y pasamos la tarde. Y os lo pasáis muy bien. O sea, no va a ser igual, lógicamente, pero es una alternativa maja. Vale, la siguiente tipología es la construcción de mazos, deck building, que se llama en inglés. Estos juegos básicamente se llaman así porque tú formas tu pequeño mazo de cartas a lo largo de la partida para llevar a cabo el juego y para ganar con tus puntos de victoria o con el método de victoria que tenga el juego. Pero la gracia y en lo que se centran los deck buildings es en que tú te configuras tu mazo de juego. Por ejemplo, lo que podríamos decir Magic sería un deck building, que Magic lo conoce todo el mundo. Lo que pasa es que es un deck building extensivo, es decir, un deck building que tienes que comprar generalmente más cartas para anexionarlas al mismo juego. Los deck building de mesa suelen venir ya prefabricados con tus cartas y en lo que se basan es en ir haciéndote el mazo con las cartas que ese juego te ofrece, ¿vale? Ejemplos de construcción de mazos, bueno, pues tenemos el Thunderstone, el Dominion, y me gustaría recalcar aquí el Clank, que es un juego que a mí me fascina, he jugado muchísimo, es divertidísimo y básicamente consiste en que tú llevas a tu héroe que baja a una mazmorra a buscar un tesoro. Tienes una serie de tesoros en la mazmorra y tú puedes elegir hasta dónde bajar porque si te quedas abajo, cuando otro jugador ya ha subido de nuevo con su tesoro, mueres. Si no logras llegar arriba en determinado tiempo, mueres, etcétera. Y esto combinado con la técnica de hacerte tu mazo es un juego muy divertido que os recomiendo. Me lo apunto. Yo sí, al Thunderstone lo iba a mencionar, es uno de los juegos que sí que conocía. ¿Y el Clank, has dicho? Clank. Ese me lo apuntaré y le echaré un vistacito. Vale, ahora vamos a hablar de los juegos Legacy. Y muy a tono porque vamos a concatenarlo con lo que hemos dicho del deck building y hablando del Clank, podemos decir que Clank también tiene una parte Legacy. Recientemente ha sacado una versión Legacy del mismo Clank. ¿Qué son los juegos Legacy? Bueno, los juegos Legacy son juegos de campaña. Tienen una campaña que es un modo historia en el que los jugadores van a ir avanzando a lo largo de esa historia
y lo que pasa en una partida se reflejará en partidas siguientes. Los juegos Legacy lo que hacen es como si fuera una campaña de un juego de rol. Si habéis jugado a rol, sabréis que en la partida pues tienes diferentes partidas hasta que llegas a conseguir el objetivo final o derrotar al malo o lo que sea. Pues en los juegos Legacy igual. Tú juegas tu campaña. Normalmente los juegos Legacy están hechos para jugar una sola vez, con un grupo, al menos con el mismo grupo de participantes. Y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, tienen elementos que son destruidos en el mismo juego. Tienes que poner pegatinas, tienes que abrir sobres, tienes que romper cosas. Es lo mismo que hemos hablado antes con los Exit, pero con esta temática de juego. Son juegos que son divertidos, pero tienes que saber que solo es para jugar esa única vez y que lo vas a dar todo en ese juego. No obstante, también debo añadir que no es simplemente una partida. Algunos incluso tienen hasta 15 partidas en la misma campaña, que son como 15 días jugando. Muchos juegos que te compras que no son Legacy, no llegas a jugar tantas partidas. Entonces, también hay que tenerlo todo en cuenta. Un tipo de juego de misiones, ¿no? Por eso de alguna manera. Que juegas un día una misión, otro día otra y hasta que las completas todas, supongo. Sí, exacto, y además se van uniendo entre ellas. Lo que tú hagas en esta partida tendrá que ver con lo que hagas en la siguiente y con lo que tengas al final. Entonces es como que vas haciendo una campaña completa. Y van evolucionando. Según haces una y tomas unas decisiones, las siguientes también tienen que cambiar lo que ha ocurrido. Sí, efectivamente. De hecho, hay algunos juegos que están preparados para que con determinadas decisiones saques un tablero u otro, o desbloquees un personaje u otro. Es un juego como los libros estos de Elige tu propia aventura, pero en modo tablero. No, pues está muy bien. Eso también me gustaría jugar a mí. Bueno, un día no. Jugar la campaña completa, por decirlo de alguna manera, de algún juego de este estilo. Pues si quieres saber algunos de este estilo, pues tienes el Charterstone, el Seafall, el Dilema del Rey, el Clan Legacy del que te he hablado y muchos otros, la verdad. El Dilema del Rey, sí. La verdad es que se tiene pinta de estar muy chulo. Le tengo echado un poquito del ojo y no sabía que estaba dentro de esta categoría, pero me llamó la atención estando mirando sobre juegos de mesa. Sí, es bastante curioso el juego porque vas tomando decisiones para tu reino. Se te plantean incógnitas, es decir, ha llegado una mala cosecha al reino, ¿qué vas a hacer? Y cada uno de los jugadores representa como una especie de a las casas que controlan el gobierno. Exacto, de nobles o figuras relevantes para el gobierno. Entonces tú tienes que poner tu decisión y en base a esa decisión y de la que hagan los demás, pues el reino derivará hacia un lugar u otro. Lo que estuve mirando es eso, tienes el control del reino, cada casa aporta opiniones sobre los dilemas que se van planteando y lo que tienes que tratar es, pues eso, tener una estabilidad en el reino y beneficios para poder prosperar y no acabar en destrucción. Aquí estaría el de Lobos de Castor Negro, o sea, también tienen que tomar decisiones para saber quién son lobos y quién no. No he jugado, pero lo que caracteriza un Legacy básicamente es que tiene elementos que se van consumiendo con el juego. Cosas que se rompen y la campaña es única o única para un grupo de jugadores. Si es así, sí sería una. Es que no he jugado ese juego. A ver, el juego es que un narrador está contando la historia, ¿vale? Y dice, pueblo duerme. Entonces el pueblo duerme, cada uno tiene su propio rol, ¿vale? Unos son lobos, otro es Cupido y tal. Y el narrador va sacando cada rol, ¿vale? Eso se van despertando, van haciendo sus acciones y después de eso se vuelven a dormir para cuando se despiertan entre todos los ciudadanos decidir quién es un lobo o quiénes son los lobos. Pues la verdad es que no lo sé. Creo que no se podría incluir en Legacy. Sería más bien un juego de roles ocultos, ¿puede ser? No lo sé. Como no lo conozco, tampoco te sé decir muy bien. A ver, un juego de rol oculto lo es, seguro. Que es la siguiente categoría que vamos a ver. Y una pregunta, el Clank, lo he estado mirando también y ¿ese puede ser que esté solo en inglés o hay versión en castellano? No, está en castellano también. ¿eh? Vale. Primero lo sacaron en inglés, pero ya lo han traducido. Vale, perfecto. Pues... Eso sí, el Clan Legacy creo que está en inglés. O no me acuerdo. No sé si lo han traducido ya en Legacy o no. Eso tendría que verlo. Yo tengo otra pregunta. ¿El Nemesis? Este me llamó mucho la atención. Que dice que hay objetivos ocultos y que... ¿Este dentro de qué categoría está?
Nemesis. El Nemesis es uno que sea como Alien. Sí, el Nemesis es un juego maravilloso, a mí me encanta. Te lo recomiendo porque te lo vas a pasar estupendo. El Nemesis básicamente es una nave tipo Alien que ha sido infestada por aliens. Tienes un pasajero que te... con amnesia. Exacto. Y no sé, me ha llamado mucho la atención, la verdad, ese juego. Entonces, la gracia que tiene el juego es que aparte de que tienes a los enemigos por ahí, tú tienes a tu personaje, que tu personaje es muy característico. Por ejemplo, puedes llevar a un señor mayor que apenas puede moverse y tiene muchas limitaciones para hacer cosas, y cada uno tiene un rol oculto. Entraría dentro de los juegos de roles ocultos. Eso que hemos llegado, ¿no? Sí. Con este rol oculto, pues a lo mejor tu misión, porque claro, lo que le pasa en el Nemesis a la nave es que tiene que llegar a la Tierra en principio, y tiene que llegar bien, y tiene que llegar sin la amenaza alien que tiene dentro, ¿vale? Pero en tu misión oculta, tú puedes tener otra programación. Puedes querer ir a Marte, o puedes querer ir a Venus, o puedes querer que la nave se estrelle con la amenaza alien. Entonces, el resto de jugadores no lo sabe. El objetivo es que llegues a tu destino sin la amenaza a alguien, pero cada uno tiene su manera de cumplir esa misión. Exacto. Entonces nunca sabes si tus compañeros son amigos o enemigos. Vale. Ya te digo, es que me ha llamado mucho la atención ese juego, la verdad. Me recordaba un poco a la primera de Alien, a la del octavo pasajero. Y la verdad es que es un juego que ese es de los que más me ha llamado la atención en todo lo que he estado mirando. Pues te lo recomiendo, y además recientemente sacaron la expansión, que es Terrain Expansion, que básicamente es una campaña. En lugar de ser un juego individual, como es el juego normal, que tú haces una partida con tus objetivos y ya está, esto tiene campaña, tiene una historia. Y además, ojito, porque este juego tiene un arte impresionante. El arte que tiene te viene... ¿Puedes jugar en solitario? Sí, también puedes. Interesante. Sí, míratelo porque te va a gustar, creo yo. Este es de 1 a 5 jugadores. No, ya te digo, este me ha llamado mucho la atención. Mucho. Juegos de roles ocultos es otra tipología que básicamente se caracteriza porque desde el comienzo de la partida cada jugador va a recibir un rol o personaje en secreto. Entonces, durante la partida, las acciones que va a llevar a cabo son para conseguir sus propios objetivos, y el resto de jugadores no sabe qué busca esta persona. Entonces son juegos que se dan mucho al pique, ¿no? Porque no sabes si el que tienes al lado está diciendo la verdad o la mentira, o es tu enemigo o tu amigo. Ejemplos de estos juegos de roles ocultos, pues el Battlestar Galactica sería uno, o si no, podemos nombrar uno que seguro que habéis jugado todos, que es el Bang. Mira, con el Bang está el Samurai Sword, que es de similar a jugar. Yo creo que es casi, no sé si es de los mismos creadores, sí, creo que es de los mismos creadores, y tiene la misma dinámica que el Bang, pero basado en samuráis en la época Edo japonesa, y está bastante bien de roles ocultos. Yo en roles ocultos tengo algunos. Uno de ellos es el más conocido, que es el Lobos de Castor Negro. Yo tengo el de la expansión, que es el Pacto, que están todas las ediciones dentro, que es como ya lo he explicado antes, que sucede una cosa de noche y otra cosa de día, y entre ellos tienen que elegir quién de ellos es un lobo o el traidor o cosas así. Pero tengo que decir que este juego nació de un juego que se llama Pueblo Duerme, que se jugaba anteriormente con una baraja española. O sea que si no tienes el juego original, puedes coger cualquier baraja que tengas por tu casa y jugarlo. De hecho, hemos llegado a jugarlo hasta con la baraja del 1. Y es un juego que suele gustar mucho, y puedes jugar hasta 42 jugadores. O sea... Madre mía, 42 jugadores. Sí, pero es que hay 42 roles ocultos. Puede estar los gemelos, Cupido que enamora a dos y si uno muere, muere el otro. Están los lobos, el lobo albino que puede infectar a otros y convertirlos en lobo. O sea, hay un montón de roles que puedes incluir o no incluir, pero para que este juego puedas jugarlo mínimo tenéis que ser 8. Es el típico de polis y cacos, ¿no? Que se jugaba de pequeño, que te juntabas 6 o 7 sentados en el suelo y había uno que iba tocando, ¿no?, las cabezas de la gente para saber quién era poli, quién era caco y quién era el inocente, ¿no?
vienen derivados de todos de esto. Sí, de hecho es muy parecido. De hecho, yo cuando jugaba al de Polis y Caco lo hacíamos guiñando el ojo. O sea, repartíamos una baraja, ¿no? De española también, decíamos los roles ocultos y el Caco tenía que ir guiñando el ojo, ¿vale? Para ir matando a la gente o ir, y sacaba la lengua para ver quién lo hacía cómplice. Entonces los demás luego tenían que pillar a los malos, ir pillando a los malos. El policía tenía que pillar a los cacos. Si el caco hacía que todos fueran cacos o mataba a todos, pues el policía moría, perdía la partida. Aquí hay un bando, o gana un bando o gana el otro. Muy bien, pues vamos a seguir con las categorías y vamos a llegar a una categoría muy curiosa que son los juegos de puteo, hablando en plata. Son juegos cuyo nombre es bastante explícito en sí mismos, ¿verdad? Son juegos que la principal característica, o al menos la más importante, una de las más importantes, es ir a fastidiar al resto de jugadores. Pues puede ser robándoles cartas, quitándole vidas o puntos, perjudicándolos de alguna manera, etcétera. Entonces pueden ser muy divertidos narrativamente y un ejemplo de este tipo de juegos es el Munchkin. O sea, básicamente se trata de joder al de al lado. Sí, básicamente es eso. Me gustan esas temáticas. Además, el Munchkin es un juego que tiene una barbaridad de ediciones y de temáticas. Como he dicho anteriormente, como os he dicho en privado anteriormente, está el de las tortugas ninja, creo que hay uno de alguna película también famosa, uno de superhéroes. Es que tienes un mogollón de temáticas y actualmente han sacado una temática más de tantas que tiene con tablero. No sé cómo será, pero ahí lo tenéis. Sí, el Munchkin es uno de los grandes. Hemos nombrado ya unos cuantos de este tipo de juegos que están tan consolidados que casi todo el mundo lo conoce, incluso si no es un fan de los juegos de mesa. Por ejemplo, yo a uno que juego que también es un poco de puteo es el Sí Señor Oscuro, que yo lo incluiría en un juego de mesa narrativo. No sé si has dicho esa temática o qué. Pero pues uno hace el Señor Oscuro, ¿vale? Y dice, ¿por qué no me habéis traído la espada del inmortal? Por ejemplo. Y los demás tienen que, a base de excusar al Señor Oscuro y ser bastante creíbles para que el Señor Oscuro se lo crea. Si en un momento se te acaban las excusas porque son unas cartas con imágenes y tú de ahí te vas inventando tus propias historias de excusa, puedes culpar a otros. Pues la culpa ha sido de Víctor porque me ha enviado a la Zúcalu bruja esta que me ha hipnotizado y me he quedado paralítico. ¿Y por qué no te envía más cosas si no te enteras? Lo bueno que tiene es que si el Señor Oscuro se lo cree, no pasa nada. Si no se lo cree, empieza a sacarte tarjetas de miradas como si fueran las tarjetas estas de los partidos, ¿sabes? Las tarjetas rojas. Y tienes la versión de caja verde y la versión de caja marrón, que la única diferencia es que tienen historias diferentes, imágenes diferentes para que creas historias diferentes y dos dinámicas nuevas, que es en el Sí Señor Oscuro marrón es alto ahí, no creo lo que estás diciendo y pones la excusa que quieras o culpas a otro, y en las dinámicas nuevas no me acuerdo cuáles eran. Bien, vamos bien. Sí, yo también he jugado ese juego, es muy divertido. Es el típico juego que te lo pasas bien. Eso sí, es un juego para adultos porque como se os vaya la lengua ahí con cosas muy perversas, pues ahí os lo dejo. Sí, no es para niños, no. Para nada. A ver, lo puedes adaptar para niños, pero tendrías que quitar las partes, las tías así como más en bolas o moderarte en tus palabríos. Bueno, afortunadamente los niños tienen otros juegos a los que pueden jugar. Ya cuando sean un poco mayores los metemos al Munchkin. Lo siguiente, ¿no? Vale, pues vamos a ver la siguiente categoría, que es la categoría de los Wargames. ¿Qué son los Wargames? Bueno, son juegos que se juegan en torno a una mesa
pero suele ser una mesa no como las demás, es una mesa muchísimo más grande porque requiere de grandes tableros, de grandes escenarios, requiere de muchísimas miniaturas, ríos, caminos, escenografía, cualquier cosa que puedas meter y que tenga cabida en el juego va en un wargame. Son juegos básicamente que lo que haces es luchar contra tus enemigos, que son otros jugadores que pueden llevar ejércitos, pueden llevar grupos de asaltantes, etcétera. Y básicamente los wargames todos los conoceremos, por ejemplo, por Warhammer 40.000. Todos habremos visto en alguna tienda especializada cómo mucha gente se junta, despliega una escenografía maravillosa, una serie de miniaturas que normalmente están pintadas de forma sublime, que da gusto verlas, y con esa escenografía juegan auténticas batallas campales, ¿vale? Y ejemplos, pues eso, el Warhammer, el Infinity, el Star Wars Legión, etcétera, etcétera. El tema del Warhammer es algo que yo empecé a hacerlo, es que mi habilidad para pintar dejaba mucho que desear, pero mi tío le encanta pintar figuritas, las pinta súper bien, y lo que es hacer escenarios, o sea, he visto cómo creaba escenarios y se presentaba a concursos y todo para crear el escenario con sus figuras y el entorno y las... yo qué sé, si están en unas ruinas o da igual lo que fuese, y la verdad es que me fascina que el que tiene maña para hacer esas cosas, habilidad, lo bonito que puede llegar a quedar una escenografía de este tipo. Sí, es que este tipo de juegos, estos wargames, son una tipología que yo casi englobaría en una aparte. Es decir, dentro de los juegos de mesa es otra cosa aparte porque es un mundo entero. La gente que se dedica a los wargames dedica muchísimo tiempo tanto a pintar como a crear escenografía o a jugar o a quedar con sus amigos, etcétera. Es como una afición más. Como el que se va a escalar montañas, pues es el que juega al Warhammer. Yo sí que he visto jugar al Warhammer, y de hecho no en el Orgullo Friki en sí, sino anteriormente ya de llamarse Orgullo Friki, tuvimos torneos y dedicarle todo un domingo entero al torneo porque las partidas son bastante larguitas. No sé si lo has comentado antes, que el Orgullo Friki es un evento que organizáis vosotros. Sí, es un evento que organizamos una vez al año, allá por finales de mayo. Digo allá porque este año no hemos podido celebrar y nada, ya íbamos a hacer la 8ª edición, que será el año que viene supuestamente, y nada, llevamos ya 8 añitos haciendo el evento de 2 días con actividades diversas de rol y de juegos de mesa y de videojuegos y demás. Te comentar que nosotros te conocimos en una de esas ediciones. Bueno, salimos encantados del evento, la verdad. Bueno, me conocisteis en la Game Experience de Onda. Sí, no, yo a ti en concreto sí, pero nosotros dos, Daniel y yo, te conocimos allí. Y yo encantada de que estuvierais allí. Y a ver si podemos repetir en el siguiente evento que se pueda volver a hacer. Y volviendo a los Wargames, es un tipo de juego que a mí también me llama muchísimo la atención, tanto el juego en sí como los escenarios y las figuritas. Pasa que también es un tipo de juego que requiere eso de muchísimo tiempo que aplicarle, y lo tengo un poquito aparcado, pero vamos, me encantaría poder jugar alguna partida de estas. Sí, es una tipología de juego que requiere mucho involucramiento en ello, ¿eh? Requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación, mucho dinero también, porque realmente los ejércitos, las miniaturas, los escenarios no son precisamente baratos, son muy caros. Entonces la gente que lo sigue, que son muchísimos, están completamente y absolutamente involucrados con la afición. Pero no solo las figuras, las pinturas, el material, incluso que se hacen sus propias figuras de resina y todo es un arte. O sea, jugar a eso es un arte. Sí, efectivamente. Ahora vamos a hablar de otra tipología que me gustaría apuntar, que además es una que me gusta a mí especialmente, que es los juegos de investigación. ¿Vale? Los juegos de investigación es una tipología de juego dentro de los juegos de mesa que el núcleo de su forma de jugar es seguir una investigación. Para mí me resultan muy divertidos porque realmente lo que haces como jugador normalmente son cooperativos, es lo más normal. Todos los jugadores se unen para seguir una línea de investigación, es seguir pistas. Normalmente este tipo de juegos traen libros, traen materiales muy específicos, como pueden ser fotos, pueden ser, pistas, y además muchos de ellos también tienen aplicaciones de móvil
para poder, o incluso aplicaciones que se ven en Internet, páginas de Internet, para poder seguir las historias. Y tienen incluso interfaces muy chulas, donde metes tus datos y buscas pistas y demás. Son muy interactivos y muy divertidos. A mí realmente me encantan. Como ejemplo de estos juegos, pues podríamos decir el Sherlock Holmes, por ejemplo, el Time Stories, pero hay muchísimos más. Es decir, a mí es una tipología de juegos que ya os digo es de las que más me gustan. Bueno, aquí también podríamos incluir incluso los escape rooms que hablábamos antes. De otra manera, pero también tienes que investigar pues el cómo salir y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que esta tipología de investigación tiene más nivel narrativo. Estos juegos de investigación tienen una historia detrás muy rica, tan rica que es casi a veces mini libros, ¿no? Para que sigas estas historias. Por ejemplo, el Sherlock Holmes, el Detective Assessor, tiene realmente un mapa de todo Londres, un mapa antiguo de todo Londres y un libro enorme con todos los emplazamientos donde puedes dirigirte para buscar pistas. Entonces son como muy, muy inmersivos. Vale, tienen un trasfondo más grande, entonces. Para diferenciarlos, ¿no? Efectivamente. Pero es que además este tipo de juegos evolucionan mucho y tienen características muy curiosas. Como puede ser, hay uno de ellos que tiene gafas de realidad virtual para ponerlas en el móvil y ver las escenas del crimen en 3D. Entonces tú lo estás viendo en 3D. Es muy divertido. Ahí acabas de matarme. Eso no... O sea, puedes ponerte tú unas gafas de 3D y con la aplicación que te da el propio juego. Exacto. Puedes ver en 3D la situación en la que estás investigando. Sí, exacto. Maravilloso. Es estupendo. Te voy a decir cuál es, porque ahora mismo no me sale el nombre, pero en cuanto me salga te lo comento. Es muy divertido. ¿Vosotros habéis jugado algún juego de estos? ¿El Cluedo? Yo no, aparte del Cluedo. No, yo no, tampoco he jugado a ninguno de estos. Vale, pues básicamente esa sería la categoría y vamos a seguir con la última categoría, que precisamente no es un juego de mesa per se, pero entra mucho en contacto con los juegos de mesa, también con la temática que son los juegos de rol. Los juegos de rol, pese a no ser juegos de mesa, tienen elementos en común, como pueden ser tiradas de dados, dados en sí mismos, tableros, personajes. Hay gente también que juega a los juegos de rol con miniaturas. Normalmente los juegos de rol son más interpretativos porque tú llevas tu ficha de personaje y a base de esta ficha vas imaginando lo que está pasando por medio de un máster o narrador o guardián que te dice el escenario que estás viendo, pero también entronca con los juegos de rol. Entonces, ejemplo de esto, pues podemos encontrar pues Dungeons and Dragons, La llamada de Tulu y muchísimos más. De hecho, mi andadura por los juegos de mesa empezó con los juegos de rol. O sea, yo empecé a jugar a Dungeons and Dragons, luego a los roles que se iban inventando mis amigos de entonces, y entonces empezamos a descubrir los juegos de mesa. Empezamos por el Munchkin y por el Sí Señor Oscuro, y ahí me he quedado. No, tengo más. Y nada, y tengo que hacer un hincapié porque los juegos de rol, ¿vale? Hay una historia bastante amplia, muchísimo amplia, pero deciros que hubo una época a principios de los 80, ¿vale? Entre finales de los 70 y principios de los 80 empezaron a salir una saga de libros que, bueno, yo lo recuerdo como Escoge tu propia aventura. No sé si alguno de vosotros lo habéis leído. Donde está Escoge tu propia aventura, había muchas más sagas, incluso había una saga de náutica y todo. Sí, efectivamente, Desiree, yo también tuve contacto con estos libros en mi infancia y me gustaron un montón. Eran súper divertidos. Por alguna razón, este tipo de libros no ha proliferado demasiado, no como yo creo que debería haber proliferado, porque son realmente muy interesantes. Son lo que se llaman librojuegos, que están a camino entre un juego de rol y un juego de mesa y un libro en sí mismo. Entonces, son libros en los que tú tienes que elegir tu destino. Tú pasas a las páginas que el libro te va diciendo en consonancia con las decisiones que tú tomes, y eso es lo que vas a lograr al final, el destino que tú mismo hayas elegido. De normal encontrabas las historias que
varios finales eran malos, o sea, los 4 finales eran malos y un final era bueno, y lo bueno que tenía es que te lo releías tantas veces como podías para llegar a los distintos finales. Sí, yo me leía esos libros una y otra vez para ver todas las variantes posibles que podían haber. Alguna vez, por falta de memoria, ya repetía y acababa el libro diciendo, leche, esto ya lo había hecho. Pero sí que es verdad que los leías una y otra vez hasta ver, por lo menos yo, todos los finales posibles. Y como bien ha dicho Alma, sí, es una mezcla entre juego de mesa, juego de rol y meterte en lectura fantástica para vivir la lectura tomando tus decisiones, y englobaría un poco los 3 campos, como bien has dicho. Yo tengo mucho recuerdo también de un libro de ese estilo. Me gustó mucho, la verdad es que creo que es el libro que más he leído, entre comillas, después del que hemos hecho nosotros, del de Galdin. Bastantes veces he visto como pasando de página en página, pues te dan a elegir, ¿no? Si vas por este camino tienes que ir a la página tal, si vas por este otro tienes que ir a la página otra. Recuerdo muy especialmente una de las páginas que me daba bastante miedo, que era todo una telaraña, un nido de arañas, y cada vez que me tocaba pasar por ahí, si no cerraba el libro, lo pasaba muy rápido, muy rápido. Hombre, también habían historias de terror. Ahora que has dicho lo de arañas, me he acordado que también habían de historias de terror. Lo bueno que tenían estos libros es que de verdad te metías de lleno en el personaje, porque eras como que tú estabas tomando las decisiones y era como que lo estabas viviendo tú. Sí, además eran libros muy cortitos, ¿os acordáis? No eran nada largos. Sin embargo, también había una tipología dentro de estos Elige tu propia aventura, que no es el nombre, porque ese es el nombre de una de las series de este tipo de libros, creo recordar. Había otros que eran librojuegos ya con dados, tiradas, fichas, como si estuvieras realmente jugando una partida de rol, pero con libros. ¿Os acordáis de esos? Yo de ese tipo no he jugado. La verdad es que ni los había visto. Recuerdo todos los de su aventura y Elige tu aventura que te decían eso, lo de ves a la página tal si tomas esta decisión, pero no sabía que habían salido incluso con dados. Sí, muy completos, tremendamente completos. Pero estos y yo me perdí eso. Sí, y bueno, todavía puedes encontrar, yo creo, en librerías de segunda mano seguro tienes. Y alguno nuevo he visto, puedes preguntar. Yo tengo que ver eso. Sí, es muy curioso. Por cierto, Dani, que ya sé cómo se llama el juego que te he dicho, el Crónicas del Crimen, ¿vale? Ese es el de las gafas. Bueno. Es muy guay porque tú sigues la investigación y te dan unas escenas del crimen que tienes que ver durante un tiempo. La aplicación solo te deja unos segundos para ver la escena del crimen y poder recordar los factores que había en ella para resolver el crimen. Entonces te pones las gafas de realidad virtual, a ver, que son gafas sencillas, no te pienses tampoco que va a ser esto un casco tipo el Oculus Rift, son sencillas, pero no necesitas más que tu móvil, la aplicación y esas gafas, y se hace muy curioso. Me lo he apuntado. Bueno, que sepáis que el de submarino es Viaje Submarino Elige tu propia aventura 1, que lo acabo de encontrar. Los encontráis en Amazon, algunos de los libros y en tiendas de segunda mano. Que lo sepáis, los de Escoge tu propia aventura. Sí, se suelen ver en tiendas así de segunda mano, de juegos de mesa, todavía tienen. No, pues me interesa buscar alguno. Me pondré a buscarlos, a ver qué encuentro. Vale, pues esta sería un poco una forma de concretar las tipologías de los juegos de mesa, pero tal y como he dicho al principio de este podcast, tenemos que tener en cuenta que esto no es estanco para nada. Las categorías siguen sumando, siguen apareciendo nuevos sistemas, nuevos tipos de juego y seguro que los más jugones me podrían añadir mucho más de lo que yo he dicho hoy. Pero bueno, es una manera de acercarnos a este mundo de los juegos de mesa y que veamos un poquito cómo se vive todo esto desde dentro. Sí, al fin y al cabo esto es para tratar un poco los diferentes... En estos podcasts estamos tratando las diferentes temáticas dentro de la fantasía. Hoy hemos hecho los juegos de mesa, pero todo muy resumido. Dentro de hay una gama de juegos y de categorías mucho más extensa y que algunas incluso se pisan. Bueno, y para gente como yo que estamos muy fuera de los juegos de mesa, como introducción al mundo del tablero está muy bien. Me ha gustado. Has podido coger algunas ideas de juegos muy buenos de los que se han hablado hoy. Yo sí. Incluso yo, que estoy muy metida lleno dentro de los juegos de mesa, muchas cosas no las sabía. ¿Queréis saber cuántos libros tenéis de Escoge tu propia aventura? Sí, por favor. Total hay de una edición, ¿vale? Estamos hablando de la edición Elige tu propia aventura.
Son 90 números. Madre mía, 90. Luego sacaron una que es Elige tu propia aventura, Globo Azul. Estamos hablando solo de Elige tu propia aventura, no de las otras ediciones, porque de Dungeons & Dragons también hay. Hay unos 40 libros y luego se ve que en Argentina sacaron una edición, ¿vale?, con un total de 70. Un montón de libros en los que podrían elegir su propio camino a la hora de meterse en el personaje principal de la historia. Vale, pues muy interesante todo. Vamos a ir despidiendo el programa, así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. El del podcast es refugiodelaventurero@gmail.com, en el que nos podéis contactar tanto para participar como ha hecho Desiree hoy, o para proponernos programas, lo que queráis, lo que os parezca interesante decirnos, lo podéis enviar por este email. Después tenemos el Facebook, que sería @albamínguezherrera, el Instagram de nuestra saga de libros, de tanto de Daniel como mío, que es @sagagalden en Instagram. Y Desiree, recuerda tus redes sociales y así te pueden seguir. Bueno, para los que quieran visitar el Orgullo Friki, si es que alguna vez se hace, buscarnos con Otaku Onda, aunque pongáis Otaku Onda, aparecemos en muchas redes sociales, en internet, seguro. Luego en iVoox nos podéis encontrar como Otacultura DSE o Radio Spike Jove, que es el canal de radio, ¿vale?, que transmitimos a través vía online. Y luego pues en YouTube, que ahora estamos poniendo nuestro pinito, pues nos podéis encontrar como las tertulias de Manico, que por cierto, hablando de rol, pues el otro día subimos una reseña de 100 dados por 15 euros. Compramos 100 dados por 15 euros, señores. Muy bien, pues dicho queda. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero, que tratará seguramente de literatura, la fantasía de la literatura. Y acordaros de cerrar la puerta al salir, que hace frío, así que buen viaje, aventureros. Buen viaje, amigos. Adiós, aventureros, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.